A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, al inicio de su mandato, designó al profesional azuayo Juan Carlos Vega Malo como su ministro de Economía y Finanzas en momentos en que el Ecuador tenía un enorme déficit fiscal, deudas por doquier, prácticamente un país en quiebra. En esta noche tengo el honor de recibir al señor ministro de Finanzas y le consulto cuál fue ese incentivo, esa determinación que le condujo a aceptar semejante reto. Bienvenido, buenas noches, ministro. Muchas gracias, Patricio, encantado de estar aquí en Telesucesos. Creo que la motivación principal que me despertó el presidente Noboa, a quien no conocía, tuve el gusto de conocerle el día de la posesión, fue: si es que uno no se moja el poncho, si uno no se mete al servicio público, es muy difícil que las cosas cambien. Que hay que jugarse por el país, hay que tomar riesgos en una situación, como usted describió, muy complicada para el país. En este mismo diciembre del año 2023 estábamos en una situación muy compleja, con grandes dificultades, inclusive para cubrir lo más mínimo del sector público, que son los salarios. Importante acordarse que son los salarios de los médicos, de los policías, de los profesores, de los servidores públicos que están en lo largo y ancho del país, y el Estado no tenía ninguna capacidad ni para cubrir esos salarios, mucho menos poder pensar siquiera en financiamiento internacional o otras fuentes para salir de la difícil crisis que heredamos. Es algo realmente muy excepcional que un profesional acepte ese reto, un reto complejo, y comience a ordenar las cuentas fiscales y comience a pagar sueldos y salarios y comience a ponerse al día con acreedores del Estado. ¿Cuál era el hueco, el déficit, el bache con el que usted se hacía cargo de esa cartera de Estado? El que nos comunicó el gobierno anterior era de 2.800 millones de dólares. Pero rebasaba 5.000. Pero cuando revisamos las cuentas y lo que se llama en el sector público el devengo, cuando se reconocen ya las obligaciones con los gobiernos locales, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, rebasaba de largo los 5.000 millones de dólares. Teníamos menos de 200 millones en la caja. Cerramos ese año con uno de los niveles más bajos de la caja fiscal en 15 años. Es una situación realmente desesperante. Pero la opción y la decisión del gobierno del presidente Noboa nunca ha sido llorar sobre la leche derramada, sino buscar alternativas de solución a los problemas. Y eso hicimos desde el primer día, tomando contacto con los organismos internacionales, obviamente dando la cara y explicando la situación a la ciudadanía y a todos los proveedores del Estado. 4 meses con los gobiernos locales, las 821 juntas parroquiales, 221 municipios, 23 prefecturas, todos muy dependientes también de los recursos que recibían del Estado central, no pagaban sus nóminas. De esa forma, las personas no pagaban en la tienda no pagaba en la cooperativa, y teníamos una rotura muy grande de la cadena de pagos. Una cadena fracturada por todos los costados, y eso presionaba a la economía popular con una angustia social que se iba generalizando de una forma peligrosa.
El gobierno nacional, el presidente Noboa, llegó a acuerdos al interior de la Asamblea Nacional para lograr que se acepte un paquete de medidas que incluyó la elevación del IVA del 13 al 15%, así como la reducción del subsidio a combustibles como Extra y Ecopaís. ¿Esto ayudó a la caja fiscal en qué cifras, ministro? Eso ayudó a la caja fiscal. La proyección que teníamos ya para este año 2024, cuando estábamos en este momento del 2023, era que nos iba a faltar 10.000 millones de dólares. Y con esas medidas duras, eficientes y siempre tratando de proteger a los de menos recursos, cubrimos el 30% de ese déficit. Exacto. Es decir, 3.000 millones de dólares. Y con esa carta de presentación nos sentamos con los organismos multilaterales de crédito y les mostramos el esfuerzo gigante que estaba haciendo el Ecuador. De manera sencilla y didáctica, señor ministro, infórmenos cómo es la lógica de este tipo de reuniones con los organismos multilaterales de crédito. ¿Eso implica crédito más barato, de mejores condiciones para el país? ¿Es una balsa que le permite navegar al Ecuador? La verdad de los organismos multilaterales de crédito que cuando los países entran en una crisis tan profunda como la que estaba el Ecuador, básicamente la única opción de financiamiento internacional que teníamos era a través del Fondo Monetario Internacional y toda la estructura multilateral, con el Banco Mundial, con el BID, con ACAF, con AFLAR. Y obviamente es una negociación de explicar la situación, de explicar los esfuerzos, de presentar planes creíbles y finalmente un plan económico que va mucho más allá del ajuste y de poner en orden las cuentas, sino también una estrategia de cómo atraer inversiones, cómo cambiar el ciclo económico de ajuste, de crecimiento y profundización de la pobreza a un círculo positivo, donde utilicemos los grandes recursos y oportunidades que tiene este país en sectores tan importantes como la minería, como el petróleo, como la energía, como el turismo, como la agroindustria, donde tenemos grandes oportunidades que se requiere tener ciertos acuerdos básicos como ecuatorianos y podemos entrar en un círculo virtuoso de crecimiento, de generación de empleo y de una mejor calidad de vida para los ecuatorianos. Sin duda, pero el principal factor que entiendo es percibido por los organismos multilaterales de crédito tiene que ver con la seriedad, la posibilidad de ofrecer certeza, el hecho de abrir las cuentas fiscales y decir esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos proyectar. ¿Cómo fue la receptividad al planteamiento que hace el ministro Vega Malo? Eso es un elemento fundamental, Patricio, el tener credibilidad, el tener un equipo fuerte y eficiente también dentro del Ministerio de Economía y Finanzas para explicar la situación, para mostrar la realidad de las cuentas fiscales, los esfuerzos que estaba haciendo el país para en incremento de este paquete tributario y de esa forma dar la credibilidad que luego se ha mostrado en el cumplimiento de las metas con la misión del Fondo Monetario que estuvo acá en octubre y noviembre, donde a pesar de la durísima crisis energética y de sequía hemos logrado movilizar los recursos, ordenar las cosas para que tengamos la capacidad. Justo mañana muy probablemente va a ser el directorio del Fondo Monetario Internacional, donde se nos ha aprobado ya la primera revisión a nivel técnico. En el directorio se dará el aval y continuarán los desembolsos en este programa de 4 años, que lo que busca es sacarle al Ecuador de esta situación de déficit fiscal y que el Ecuador vuelva a ser un sujeto de crédito de los organismos internacionales de deuda y que pueda hacer emisión en los mercados de deuda privada, como lo hace Perú, como lo hace Colombia, como lo hace Chile, en condiciones de plazo y de tasa mucho más beneficiosas que las que podemos acceder actualmente con unos niveles de riesgo país
que es algo también muy importante para la credibilidad internacional. Recibimos del país con más de 2.200 puntos de riesgo. Este rato estamos más cerca de los 1.200, 1.100, y que aspiramos que al seguir transitando en este manejo ordenado, creíble, serio de las finanzas públicas, vayamos bajando a niveles de 700, 800 puntos que nos permita volver a los mercados de deuda privada. Yo destacaba en un editorial que el ministro Juan Carlos Vega ha venido desarrollando un trabajo eficaz, técnico, positivo y silencioso. Él no es un actor político, él está dando resultados al Ecuador. Y esos resultados no habrían sido factibles si no habría contado con el apoyo y liderazgo del presidente de la República. Esto no habría sido posible. ¿Qué es lo que ha recibido de los organismos multilaterales y qué es lo que resta recibir al Ecuador? Es muy importante recalcar lo que usted señala. Sin el apoyo decidido y la capacidad de manejo político de nuestro joven presidente, Daniel Noboa, nada de esto hubiera sido posible. Los organismos internacionales de crédito en este año nos van a desembolsar un total de 5.200 millones de dólares, y eso también abre puertas para que en los próximos años sigamos recibiendo un financiamiento que nos permita manejar la economía con déficits manejables y finalmente al final de los 4 años ya eliminar el pernicioso déficit fiscal que tanto daño le ha hecho al país. El ministro Vega Malo le ha dado una noticia importante al Ecuador, tras señalar el cambio en positivo con la emisión de bonos verdes. Esta noticia quiero que tenga la bondad de desarrollarlo cuando nos ha informado que ha logrado intercambiar 1.527 millones de bonos globales, es decir, de deuda por un préstamo de impacto de 1.000 millones en mejores condiciones en favor de la infraestructura de la Amazonía ecuatoriana, en favor del manejo de ecoprogramas para el Ecuador. Infórmenos de qué se trata. Esto es un liderazgo que lleva el Ecuador en el tema de las finanzas públicas sostenibles, donde hemos hecho el primer canje de deuda en Amazonía y en un ecosistema terrestre, porque los anteriores habían sido básicamente en ecosistemas marinos, donde hay un canje de deuda, una conversión de deuda por naturaleza que le llamamos ahora, donde se reduce el volumen de la deuda total del país. Obviamente se reduce también el servicio o el pago anual de deuda externa, y al mismo tiempo se generan recursos para conservar uno de los ecosistemas más importantes del mundo, que es la Amazonía. En estos últimos tiempos hemos estado sintiendo de primera mano los efectos brutales del cambio climático, donde los ciclos de agua se han visto claramente afectados. Entonces, conservar nuestra selva amazónica, trabajar con las comunidades, con los jóvenes que ahí viven, en modelos de conservación sostenibles, de bioeconomía, en proyectos que mejoren la calidad de vida y no les dejen como única opción tumbar la selva, meterse en temas de minería ilegal que tanto daño están haciendo a nuestros ríos de agua dulce en Amazonía. Entonces esto es una buena noticia que tiene muchos impactos positivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y ambiental. ¿Cuál es la cantidad que se ha logrado con esta emisión de bonos verdes? Se ha logrado, logramos colocar 1.000 millones de nuevos bonos, retiramos más de 1.500 millones de deuda que tenía un vencimiento en los próximos años. Entonces, eso alivia la caja fiscal. Eso alivia la caja fiscal, difiere los pagos en el tiempo, nos da más espacio para tener crecimiento y desarrollo económico, donde el volumen de la deuda del país sea una carga menos pesada por el país y transfiere los tiempos de pago más allá del 2040. Tiene una serie de ventajas. ¿Cuál es el costo para la caja fiscal del Ecuador el déficit de suministro eléctrico? ¿Cuánto ha tenido que gastar el Ecuador para afrontar esta crisis que viene heredada?
y que al parecer está cerca de ser conjurada. Ha sido un golpe importante y como las otras, yo siempre digo que el gobierno del presidente Noboa recibió 3 bombas a punto de estallar. La económica, que nos explotó primero, luego de la seguridad, que ha sido otra área de alta preocupación, de alto costo y de resultados positivos, más allá que es una lucha que todavía no termina y que hay que seguirla dando. Y por otro lado, esta gran sequía del año más seco en 60 años que nos ha traído una crisis energética, que nos ha traído costos adicionales que superan los 500 millones de dólares para este año, de recursos que se ha movilizado para tomar medidas que se solucione la crisis en el corto plazo, alquilando energía, comprando nueva generación de energía, pero sin descuidar las inversiones a mediano y a largo plazo en los sectores energéticos, fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, para tener una matriz energética diversificada, donde el Ecuador nunca más vuelva a sufrir los apagones que hemos estado sufriendo. A todos los ecuatorianos nos habría gustado que la caja fiscal tenga los recursos suficientes para obra nueva, para ponerse al día con el IES, con la salud, con la educación. Pero en época de crisis la situación se volvió muy complicada y el ministro Vega Malo le ha dado resultados positivos al Ecuador. Quiero dejarle en el último minuto del programa Poder Ciudadano al ministro de Finanzas con su mensaje final. Muchísimas gracias. Ecuatorianos, para mí es fundamental traerles buenas noticias. En el lado financiero tenemos buenas noticias. No se ha superado claramente toda la crisis. Todavía hay muchos retos y muchas cosas por superar. Pero tenemos una reserva monetaria internacional de casi el doble de la que recibimos. Tenemos depósitos en la banca privada creciendo por tercer mes a más de doble dígito. Tenemos ya una caída importante en las tasas de interés para los emprendimientos, para las empresas, para el capital de trabajo, que cuando empezamos el gobierno superaban el 12%. Este rato ya hay empresas que están recibiendo tasas de interés en sus deudas que están por debajo del 8%. Hoy día estaba reunido con un grupo de empresarios que ya tenían créditos del 7.8%, lo cual es una muy buena noticia para que vengan días mejores, para dinamizar la economía, la inversión y el empleo, que es el objetivo de este gobierno, para que el Ecuador se supere la crisis de seguridad a través de oportunidades y se superen la crisis económica con un nuevo Ecuador, con empleo y con buenas noticias. Gracias por su comparecencia, señor ministro. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,